Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Auditorio, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Derecho de Réplica, una mesa de análisis periodístico, y esta tarde me honra en recibir en este espacio al periodista Alejandro Sánchez Mezquita, corresponsal de Noticieros Televisa. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Antonio. Daniel, gracias a ustedes quienes nos ven. También nos acompaña Daniel Barquet, corresponsal de Milenio, del Grupo Milenio. Daniel, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti y a tu amable auditorio. Qué gusto, Alejandro. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco del escenario que se puede esperar en Yucatán una vez de que tenemos ya un nuevo gobierno federal. Así que bienvenidos, acompáñenos, esto es Derecho de Réplica. Comenzamos. Bien, pues ¿cuál será el escenario político del gobierno federal en Yucatán? Alejandro, quisiera abrir el tema contigo esta tarde. ¿Qué opinas? Tenemos ya nuevo presidente. ¿Qué se espera para Yucatán? Gracias Antonio, Daniel. Y bueno, pues quisiera antes iniciar como un breve introducción, Antonio, lo que vimos en su discurso inaugural. Uno, grandes decisiones, grandes promesas, en un discurso muy duro de mucha crítica al sistema político-económico que ha imperado en los últimos 35 años. Vimos un discurso fuerte, me parecieron muy importantes algunas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de aquella parte donde dice no me voy a reelegir si el sistema político electoral designa las nuevas decisiones. Bueno, habrá una continuidad de partido, no de hombre. Eso me parece muy importante. Acá hay muchas voces del sistema. No siento que haya sido un discurso retrógrada como menciona el empresariado mexicano, un sector del empresario, porque no le veo el retroceso. ¿Dónde está la regresión de esta política que quiere imperar? Mucha promesa que hemos visto también en los niveles, en los deberes, en los presidentes y en las promesas tanto de campaña como en las tomas de protesta de los presidentes anteriores, está que se cumplan.
pero de que hay mucha expectativa y de que vemos en Yucatán un crecimiento, sí. Me gustaría ver qué es lo que va a pasar con un gobernador, Mauricio Vila, que dice que no está de acuerdo en un sistema de coordinadores. ¿Qué va a hacer el coordinador en este caso con esta política tal vez de no aceptación? ¿Cómo va a lograr, cómo va a culminar este proceso? Y eso me parece muy interesante. Grandes proyectos para Yucatán, sí los hay, sí los vemos. Está pasando con esta política de austeridad aplicada por Mauricio Vila y que en un principio pues está promoviendo también el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Daniel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que habría que remontarnos un poquito antes, y lo he dicho anteriormente, Andrés Manuel López Obrador, para una gran cantidad de mexicanos, sigue siendo un peligro para México. Ojo, pero era mucho más peligro para México mantener al PRI en Los Pinos. Entonces llegó el momento que esa elección, el momento de decidir, usted lo vivió, si no era voto duro, si no pertenecía a algún partido político, a una militancia, pues seguramente lo pensó y lo repensó varias veces hasta que se enganchó con una idea y dijo, bueno, a lo mejor no voto por esta persona, lo que ya no quiero, ya estoy harto, ya estoy hasta la M, es de votar por los mismos de siempre. Entonces dices, bueno, un razonamiento muy simple. Le dimos la oportunidad al PAN, la usó 12 años y no nos convenció. El PRI le dimos 70 y tantos años de la vida de este país y no, pues bueno, al final no es que el candidato haya sido malo, era un excelente candidato. El gran problema es que el esquema estaba tan desgastado que ya la gente no le cree. Y pues bueno, ahora a afrontar la realidad. El señor López llega a la presidencia completamente legitimado por el voto de la gran mayoría de los mexicanos. 30 millones. Impresionante. Entonces, de alguna manera, no es algo retrógrada, como ciertamente dicen los empresarios. Yo creo que en este momento, la declaración de guerra del empresariado, que además es medio tibia, ocurre porque están muertos de miedo. Es un apanicamiento total. ¿Qué les conviene generar la figura de un villano? Entendamos, para que haya un héroe tiene que haber un villano. Y fue algo que López Obrador entendió perfectamente. Simplemente necesitas, para contar la historia, el ayudante del villano era la mafia del poder, ¿sí? Y pues para que haya héroe, primero tenía que tener un aliado, que era Morena. Y el rayito de esperanza, el superhéroe era él, y la víctima el pueblo de México. Entonces, con esa historia que se cuenta sola, López le ganó todas a los mercadólogos políticos de todos los partidos y de todo el mundo que estuvo por acá, y finalmente logra llegar a la presidencia de la República. ¿Qué ocurre ahorita? Pues él tiene que marcar una ruptura. En campaña es tiempo de sumar, ya va tiempos de restar. Entonces, finalmente estamos hablando de un reenfoque, de un nuevo modelo económico-político que no es ni tan nuevo ni es tan político. Y no sé si más adelante lo podamos abordar a plenitud. Pasamos de un neoliberalismo a lo que podríamos llamar un neonacionalismo, que ya lo aplicó México. O sea, finalmente, retrógrada, dicen los empresarios, sí, porque es algo que se vivió de 1936 a 1970. Aunque con más intensidad, pero entre los 80 al 2018. Bueno, el problema es que los sexenios de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, de López Portillo, de 1976 a 1982, fueron tan fracasados, tan rotundamente sumieron al país en unas devaluaciones, en condiciones de pobreza, que entonces fue la alternativa para el PRI en ese momento, agarrar esquemas neoliberalistas. Pero no funcionaron porque a lo mejor México llegó tarde a este proceso y los resultados están a la vista. Mientras México crecía un 6% por lo menos anual de 1936 a 1970, el crecimiento ha sido nulo. La devaluación del peso ha sido mayor. Un salario mínimo de 1970 equivaldría a unos 110 pesos del día de hoy. Estamos hablando que hoy, con un salario de 80 y tantos pesos,
el salario de hace 70 años, hace 30 años, te rendía mucho más de lo que te rinde actualmente. Entonces yo creo que por allá viene este pequeño enredo que quieren generar los empresarios de decir que hay un retroceso. Hay un nuevo modelo, punto. Pero ¿qué es lo que quiere escuchar la gente ahorita, Daniel? Lo que quiere escuchar la gente es si se va a poder este camino, esta nueva ruta trazada. Yo a lo que voy es que esas promesas de campaña, el populismo de las propuestas que se han venido haciendo desde cuántos gobiernos anteriores y lo que hoy propone, hoy la gente dice, bueno, esta vez sí se va a cumplir. ¿Qué ha pasado con la gasolina? ¿Qué ha pasado con lo del avión presidencial? ¿Qué ha pasado con nuevas políticas que se van a aplicar? Y que la gente dice, espero, y tiene muchísimas expectativas de este nuevo gobierno, quizá más de las anteriores. Y es allá donde está el peligro o el éxito de este presidente que cumpla lo que promete, ¿no? Porque en la medida que le vaya bien a su gobierno, le va a ir bien al pueblo de México. Que dice que no tiene derecho a fallar incluso, ¿no? Que no tiene derecho, y eso fue un comentario muy bueno de esta chica en bicicleta que lo abordó previo al informe, ¿no? No tienes derecho a fallar, y que lo hizo alusión a eso dentro de su informe. No, bueno, es que si tú preguntas si va a cumplir todas sus promesas, te digo de antemano, no, porque eran promesas, era campaña. Era decirle a la audiencia lo que la audiencia quería escuchar. Trato de convencer, ¿sí? Digo, pregúntale, no sé, a una señora después de 20 años cómo era cuando le iban a visitar de novia y luego qué pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que no. Por ejemplo, el equipo de Andrés Manuel López Obrador no es nada decadente y nada retrógrado, al contrario, es de avanzada. Le ganó todas. Estamos hablando de que ahorita vivimos la era digital. Usted nos está viendo ahorita posiblemente en su celular, en su hamaca, en su casa, no sé, pero a través de un equipo móvil. El PRI nunca lo entendió, el PAN llegó muy tarde, y por ejemplo, cosas como los fake news, cosas como los escuadrones de troles, cosas que iban manejando, y lo mismo ocurre con la segmentación de mercados. López Obrador era el único que sabía perfectamente qué era lo que la gente estaba esperando que él diga. Por ejemplo, ese avión presidencial, pues todos quisiéramos viajar. ¿Y por qué viajar con esos lujos este desgraciado y con dinero nuestro? Digo, es la postura del mexicano promedio. Así razonamos la mayoría. La gente dice, bueno, ya estoy harto, ¿por qué se va? ¿Por qué la gaviota? ¿Por qué la Casa Blanca? ¿Por qué esto? Las pensiones. Y a mí me das una pensión, por ejemplo, el ISSSTE hoy no termina de pagarle a unas viudas de como 300 personas en Yucatán que no alcanzan a cobrar lo que les corresponde por derecho, después de dejar toda una vida al servicio del país, y llega esta gente, los presidentes, y ocurre también con los gobernadores, y pues bueno... O como los senadores actuales, ¿ya viste la última de ayer que van a recibir un aguinaldo? 400,000 pesos, ISR. un diputado 400,000 pesos. Pero bueno, entonces dices, ¿a cuenta de qué? Si yo salgo a mi casa todos los días a rompérmela con el único objetivo que creo que tenemos más del 90% de los mexicanos, llevar comida a mi casa. ¿Sí? Y ellos no solo llevan comida a su casa, llevan todo lo que quieran. Entonces, quitarle la pensión a los expresidentes no soluciona nada. Sí, porque si lo sumas, sí son muchos millones. Para ti, para mí, para nosotros, es un dineral. Pero para las necesidades del país, es una cosa así. Es una cuestión más de populismo, como bien dices. Entonces es, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere escuchar. Entraron los pinos. Bueno, el primer día se llevaron hasta las flores. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a andar en jardines. Eso me pareció increíble, ¿eh? Y muy bien, la verdad, y me gustaría conocerlo. Claro, como una medida normal. Pero a lo que voy, Daniel, que veo que hay una discrepancia en lo que dice López Obrador, en sus propuestas, en lo que crees como periodista, como ciudadano, como mexicano, porque si no hay no hay esa confianza, y eso lo tiene la mayoría de la gente. Tú bien señalabas, sí, mucha gente votó por él, sus expectativas son grandes, ahora hay que esperar a que las cumpla. La gasolina fue una campaña, una bandera de campaña en los pocos meses, afortunadamente, que hay de campaña presidencial, y nada, sigue subiendo.
y ya su gente, el secretario de Energía, señala que no va a ser posible esto. Claro. Mira, el caso es que son tres, estamos hablando de tres López Obrador. Y no hablo del recorrido que hizo de un partido a otro y luego de ser presidente legítimo, autoproclamado. No, bueno, eso déjalo en el pasado, ¿no? En el pasado más reciente, o en el prefuturo, por llamarle de alguna manera, estamos hablando de un López Obrador candidato, donde el ofrecer no te empobrece, al contrario, sumas, convences, y además lo hace con dos cosas de producto de gallina y dice, así va, porque ustedes son corruptos, ¿ok? Bueno, ese es el López Obrador de la campaña. Luego vino un López Obrador que es de la etapa esta de conciliación, de que empiezan a prepararse los gobiernos para la entrega-recepción, y desde ahí vemos que empieza a abandonar cosas de su discurso, porque ya no puede ser el bravucón de antes, tiene que ser ahora muy moderado, ahora representa muchas cosas, y de eso al actual presidente, pues lo vimos en el discurso de la toma de posesión. O sea, ¿tú crees que lo del aeropuerto de Texcoco se va a acabar así como así? Tienen que pagar. Lo que le está apostando él es a decir, bueno, ahí lo vemos. Y mientras ahí lo vemos, al día de hoy estaba yo checando las cifras, la gente que invirtió en bonos por cada dólar, hoy su dólar nada más vale 77 centavos de dólar. Y si se espera un poco más, va a valer menos. Sí, y cuando valga menos, le va a decir, bueno, ahí está tu compensación, porque le apostaste a la nación. Pero en el Inter, en lugar de que tengas un empresario muy, muy molesto y violento y además posicionado, vas a tener a alguien más negociable que además le va a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, te quité el aeropuerto, pero ¿por qué no inviertes en el tren? Claro. Y pásale para allá, porque finalmente es negocio. Al presidente no le importa que al presidente le importa que no dejen de fluir los recursos, y el que tiene los recursos es el sector empresarial. Vamos, permíteme hacer una pausa breve. Regresamos en esta mesa de análisis platicando precisamente sobre la llegada del nuevo presidente y lo que se espera para Yucatán. Regresamos. Estamos de regreso, continuamos en esta mesa de análisis. Nos acompaña Alejandro Sánchez Mezquita, corresponsal de Noticieros Televisa, y Daniel Barquet, también corresponsal de Grupo Milenio, platicando precisamente sobre la llegada de este nuevo gobierno federal y lo que puede esperar políticamente hablando para Yucatán. Alejandro, antes de ir de la pausa ibas a hacer un comentario, pero quisiera yo acercar un poco el tema a Yucatán. Vaya, quisiera tropicalizar un poco el tema presidencial con Yucatán. ¿Cuál podría ser la relación, tomando en cuenta mucho lo que se ha comentado de las delegaciones, del superdelegado? ¿Qué se puede esperar para Yucatán? Sí, mira, aquí tenemos que ver un punto muy importante. ¿Quién va a tener el presupuesto real de los recursos que se ejercen? El gobierno del Estado, algunos van a ser visualizados, estudiados, supervisados y todo lo que termine en A2 del presupuesto por parte de la supersecretaría. Le llamo así porque va a tener un control de las delegaciones, Antonio. ¿Qué es lo que pasa? Primero hay que tener en cuenta el vínculo político que se tienen entre un candidato a gobernador de un partido expanista como lo es Joaquín Díaz Mena, que fue panista, que quiso tener un puesto en el gobierno, que no lo logró, se separa por X o por Y, por distanciamientos, con un candidato al gobernador presidente municipal de Mérida, y que al fin de cuentas pues logró la candidatura. Ese vínculo interpersonal tendrá valor en
en esta negociación? ¿Hasta qué punto un presupuesto puede afectar? Imagínate que tengamos un presupuesto para recursos, ¿quién lo va a liberar? No me ha quedado claro eso. Van a tener candados, lo va a supervisar el nuevo coordinador. Entonces, en la medida de que un coordinador de delegaciones suelte los subsidios, entonces va a tener más figura el coordinador que el gobernador, que al fin de cuentas es el que lo va a entregar, pero entonces no puede haber eso. ¿Cómo va a quedar? Si a mí como gobernador no me liberan los recursos, no voy a ir con mi coordinador, me voy directamente con el secretario, con el ministro de la dependencia, el cual me está dando esto. No me queda muy claro, pienso que van a haber algunos problemas. Ya establecieron algunos gobernadores su postura en contra de estos nuevos delegados. Entonces, en el papel, ¿cuál va a ser su función principal? Y en el actual, ¿cuál va a ser su papel? Entonces me queda esa duda de cómo se van a ejercer los recursos que lleguen bien. ¿Y quién los va a entregar hacia el pueblo de Yucatán? ¿Cómo ves, Daniel? Por lo tanto, se interpreta, ¿no? Algunos conceptos. No dudo, y los números que he visto me demuestran la continuidad, de que por lo menos un 22% de los votantes sigue pensando que Andrés Manuel es un viejo loco, ¿sí? Que es un peligro para México. Desde mi perspectiva, yo creo que no está tan loco. Él mide el pulso y están trabajando muy bien sus asesores en la mercadotecnia electoral y ahora en la comunicación política, sobre todo en esta etapa de gobierno. Él usa una figura que se llama la amenaza latente. O sea, de repente dice, bueno, es que si no se hace como yo digo, pues bueno, vamos a quitarle los impuestos en los bancos. Y se empieza a desplomar la bolsa de valores en México. Es un aviso, o sea, digo, 3 locuras más y ustedes, que son los de la lana, ustedes se mueren, se quedan sin nada. Así que síganme provocando y hago mi show. Entonces él de repente, bueno, luego mete el camión para atrás y dice, bueno, no fue tan así. Lo he dicho en otros foros, lo he dicho también acá, 83 centavos de cada peso que circula en Yucatán es subsidio. Los grandes empresarios que hablan mucho aquí en el estado solo producen el 17% del Producto Interno Bruto estatal y la mayoría es a través del comercio y del turismo. O sea, los grandes industriales aquí, pues que me disculpen, hacen solo bebidas y algunas, pues bueno, aumentaron los índices de alcoholismo brutalmente en los últimos 3 años gracias al gobierno de Rolando Zapata Bello. Pero bueno, con 83 centavos de cada peso, dependiendo del gobierno federal, en Yucatán realmente, y esto lo sabe muy bien Mauricio Vila, vivir aquí, fuera del presupuesto, es vivir en el error, totalmente. ¿Sí? Necesitas los ingresos que te va a mandar la federación. Hoy casualmente, después de tener a los gobernadores en pleito, les dice, les voy a mandar un 10% más. Y entonces como que respiran, ¿no? Porque además en algunos casos como este, pues hay la duda de que el antecesor pues se llevó la quinta de los mangos y no hay para terminar el Estado. Es un juego muy bien planeado, muy bien trabajado, donde cuando él considera que lo ven como viejo loco, se hace el loco. Pero sus locuras le cuestan al país. Entonces Guacho llega como una locura. Guacho llega como un amarre estratégico para quitarse de encima también a toda esta caterva de gentes que estaban pensando que se iban a hacer ricos siendo dirigentes de Morena. Si tú ves el paso de Morena en Yucatán, al final acaban con enviados especiales para controlar sobre todo el flujo de recursos. Hay por allá un fulano que se llama Tufik Mafut, que hubo un accidente y dijo que fue atentado. En fin, hace 4 años lo detuvieron por manutención de sus hijos, pero bueno, esa es otra historia. Morena no existe. Morena es los saldos que quedaron más la gente que se fue sumando. Morena se va a ver su fuerza en las intermedias cuando veamos si es posible que pueda comerse al PRI o lo que queda del PRI y volverse la segunda fuerza. La gente que quiera ver en Yucatán al Morena del centro del país está equivocado.
En el centro del país, pues bueno, hay una cultura diferente hacia la izquierda de la que tenemos aquí. La cultura de la izquierda se la tragó en su momento Felipe Carrillo Puerto, Víctor Cervera Pacheco y parte del PAN. O sea, nunca pasaron del 2% en Mérida hasta esta elección. Con todo este contexto, la llegada de Huacho viene siendo como un jaque a todos los que estaban en Morena. Pero Huacho no es nativo morenista. Ah, no, claro. No claro. es ni de cerca el teléfono Es más priista, directo. panista, morenista. Inicia como priista, surge como panista y se convierte en morenista. Y el gran problema es que los morenistas empoderados ahora lo tienden a rechazar. ¿Sí? Y la jugada perversa del viejo loco la vimos este fin de semana. Y estuvo muy simple. Díaz Mena filtra información y avisa que la coordinación de paz y seguridad de Yucatán se va a instalar el domingo a las 8 de la mañana en la 42 Sur, en el Ejército. O nada más que el reglamento para instalar esa coordinación dice que la preside el gobernador del estado y es el que convoca. Por lo tanto, todo lo que armó Huacho no sirvió. Si esto le agregas que Vila inteligentemente viaja al DF, se reúne con Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, y le dice, me está pasando esto, y el otro salen sonriendo en una foto. Sí, sale y un parrafito nada más nos manda a Palacio de Gobierno de información de que se reunieron, y le dan el manual. Y el manual dice claramente que Huacho no convoca. Entonces, la propia gente de Morena, ahora gobierno, está actuando en contra de sus delegados. ¿Es una provocación eso? Yo creo que fue como liberar presión después del frente común que armaron los gobernadores del PAN y decir, señor presidente, lo que usted diga, pero en mi estado mando yo. El Bronco lo volvió a decir ayer, bueno, él no es panista, pero dijo, discúlpeme, pero en mi estado, el gobernador soy yo. Pero los recursos provienen de la federación. Sí, bueno, allá está lo peligroso. Pero la seguridad la veo yo. ¿80%? ¿Los recursos de la federación cuánto representan? 83%. Más del 80%. Sí. Sí, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que Huacho finalmente sigue con su plan, instala a sus 4 subdelegadas, pero al final no hay nada oficial. Lo que hizo el delegado lo minimizaron y lo minimizó su propio presidente, porque después, o sea, ayer se tomó una selfie Andrés Manuel con Mauricio Vila, sonrientes y cuates, y no pasa nada, y le dice, ay, te voy a mandar un 10% más de presupuesto. Entonces, señor delegado, perdóneme, pero ni su presidente lo está avalando. Y es lamentable porque sí siento que Huacho se entregó esta vez a una campaña pensando en un crecimiento personal y de grupo. Toda la gente que trabajó hoy en campaña con Morena, los directivos, no tienen asegurado nada, no saben en qué van a trabajar. No saben si los van a contratar y cuánto van a ganar, claro. si va a haber pavo de Navidad en la cena en su casa, no lo saben. Entonces esto está generando perversamente desde otra de las figuras que va a manejar Andrés Manuel, el centralismo. Porque aunque mande sus delegaciones, como él dice, a todos los estados, finalmente el absolutismo es él. Daniel, él es el rey. Sí. Ir a una última pausa. Regresamos en esta mesa de análisis con Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet. Regresamos. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time.
Bueno, estamos de regreso ya en la recta final de este programa de mesa de análisis con Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet. Bueno, caballeros, pues ya estamos entrando ya a esta recta final. Un comentario final para cerrar este tema que hemos platicado este día, Alejandro. Bueno, yo quisiera, dentro del tema principal que hemos hablado muy poco, ¿cuál va a ser el beneficio? Quiero hablar que uno de los programas más importantes que ha destacado el gobierno federal, el actual gobierno federal, es sobre este proyecto del Tren Maya. ¿Qué es lo que va a pasar? Si solo hubiesen dos preguntas, ¿es bueno o es malo? Yo me iría por el es bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene muchas implicaciones, va a mejorar que a muchas comunidades, va a mejorar muchos sectores este Tren Maya. Es uno de los grandes beneficios. Claro, hay otras implicaciones como posibles daños ambientales, horarios, no horarios, costos, precios, si va a estar accesible al público. Bueno, muchas dudas que tal vez como uso del tren no pueda ser un beneficio, pero dentro de toda esta ruta que va a beneficiar al sector turismo, a varios sectores, al transportista, porque no solamente va a servir como una ruta turística, sino también como una ruta de transporte en horarios previos, de acuerdo a las explicaciones. Entonces yo creo que sí va a ser un impulso para el Estado, para estos 5 estados del país donde se va a hacer el Tren Maya. Yo le doy mi voto de confianza como ciudadano, porque realmente me parece un proyecto importante. Y en la medida que se pongan de acuerdo los funcionarios, tanto de los que intervienen, Congreso del Estado con una cabeza priista, Gobierno del Estado con una cabeza panista, con un delegado de delegaciones, con una cabeza morenista y con un gobierno federal pues de extracción morenista como López Obrador. Así que ese es mi punto de vista, mi comentario final, que Yucatán sí está incluido en los planes del gobierno federal. Vamos a ver cómo se destinan esos recursos, cómo se van a hacer, cuándo se van a hacer y sobre todo pues que ese dinero le llegue al bolsillo de los ciudadanos. Barquet, ¿tú qué opinas? Pues bueno, mi abuelita me decía, nunca desees un mal si lo que tú esperas luego es un bien. Es lo mismo, no le puedo desear que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador o a Mauricio Vila o al alcalde de cualquiera de los 106 municipios, porque finalmente si les va bien a ellos, nos va a ir bien a todos, ¿sí? Si les va mal, nos van a empezar a cerrar los espacios de libre expresión, seguramente habrá persecución en el régimen, seguramente. Ahorita no hay, bueno, unos dicen que Loret, bueno, yo creo que eso no va por ese lado, pero bueno, al final va a ser así, va a querer usted entrar a vernos y como en otros países, pues bueno, ese programa no lo puede ver, listo. Creo que al final López Obrador y Mauricio Vila tienen en conjunto, y lo han cultivado, y los números muestran así, que más del 68% de los yucatecos, según una encuesta, puedo mencionar la encuestadora, sí, claro, Segmento Research, la encuestadora Segmento Research presenta números de más del 68% de los yucatecos que ven bien y con buenos ojos la relación entre López Obrador y Mauricio Vila. Y eso, créeme que es fantástico para todos los que dependen del recurso. No, bueno, esto tienen que hacer, es un ejercicio continuo. Claro. Pero es fantástico, porque quiere decir que, bueno, hay un entendimiento. Tan hay un entendimiento que lo está sufriendo Joaquín Díaz Mena y toda la gente que trabajó para Morena en Yucatán, que hoy en día no saben si van a tener trabajo o no lo van a tener, o de qué van a tener trabajo, ¿verdad? No lo saben. Este acercamiento, por ejemplo, puede redundar en el Tren Maya que bien señalas, puede generar mucho apoyo a estudiantes, pero también hay que tomar en cuenta algo. López Obrador hereda un caos. Mauricio Vila hereda una opacidad tremenda en las cuentas. Lo vemos con Ixmaquil, dicen, bueno, cervecería, ya terminó este año, siéntate y dime cómo vamos a ganar el próximo, cuánto vas a meterle. ¿Cuál meterle? Si yo tiré 14 millones por 5 años de exclusividad, ¿y dónde están los 14 millones? No lo sé, yo se los di. Y el gobierno pues es un ente público que de alguna manera, persona moral que no termina, el contrato está hecho. Entonces muchas de esas cosas que en la medida que el señor gobernador no vaya desahogando, pareciera que la finalidad es
que consideren que hubo un pacto y que así se entregó Yucatán. Entonces yo no sé si le convenga o no le convenga, si fue pacto o no fue pacto, pero en la medida que no responde a esas acusaciones, en la medida que no actúe rápidamente, porque por ejemplo López Obrador te puede decir, ahí te van el 10%, cuando llega, o cómo llega, porque si llega etiquetado y tú vas a decidir en qué lo vas a gastar, pues ¿para qué lo quiero? O sea, finalmente te sirve para ti, para tu gente, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar, sí es un beneficio de la duda, pero no hay que desear mal. Ojalá nos vaya bien a todos. Excelente. Bien, pues Alejandro Sánchez Mezquita, gracias por acompañarnos. Daniel Barquet, gracias, siempre es un placer estar contigo en esta mesa. Y a usted, por supuesto, gracias por habernos sintonizado a través de la televisión digital. Gracias, muy buenas tardes.